Quiero ver las Biblias. Si no tiene, le conseguimos. Pero si no tiene el celular, también yo uso la Biblia digital. Está muy bien. Lo importante es leerla. La palabra de Dios a sí misma se define como una espada que llega al corazón. Y en verdad hay pocas cosas que tocan el corazón del hombre, porque a veces como piedra, ¿no? Pero la espada llega al corazón. Y el Espíritu de Dios habla a través de la palabra de Dios. El Espíritu trabaja en convicción, en hacernos entender, por ejemplo, que somos pecadores. Porque uno dice, bueno, yo no soy tan pecador. Y en verdad yo no, porque el ser argentino me da cierta inmunidad. Se ríen, ¿eh? Yo vivo 34 años acá y siempre me sé todos los chistes porque todos me los dicen a mí. Pero en realidad hay personas que se creen o por ahí no entienden la realidad del pecado. Y el pecado está en todo ser humano, no es que el que hizo algo es el pecador. No, nacemos pecadores. Y desde el vientre venimos por la herencia genética de Adán y Eva. Ellos pecaron. ¿Quién pecó primero? Nosotros no, ¿eh? No, ambos pecaron, porque algunos dicen, bueno, es verdad que fue la mujer y después le dio a él, lo convenció. Ellas tienen poderes que saben usar a veces y convenció a Adán de pecar. No, eso sería eximir la realidad de que ambos eran uno, en la creación original eran uno, y Adán además se supone que era el encargado, y entonces si algo pasó que él no sabía, me parece que no era un encargado que estaba muy atento. Pero en todo caso el hombre peca, hombre y mujer, y todos de alguna manera nos hicimos inútiles. El otro día estábamos en el Pachijal compartiendo la palabra, el Evangelio, ¿no? Porque en la calle no vamos a hacer un estudio bíblico versículo por versículo del Salmo 119. Vamos a decir la realidad del Evangelio. Y yo les preguntaba a unos chicos jovencitos que estaban ahí, ¿quién era Cristo? Entonces ellos supieron decir, nos dijeron, Él es el Salvador. Y yo le dije, ¿Salvador de qué? ¿O de quién? Y luego, bueno, empezaron a discurrir en respuesta, pero dije, ¿saben de qué nos vino a salvar el Señor? Y te lo digo a vos también, de nosotros. A mí me vino a salvar de Daniel González y a vos de ti. Porque nosotros somos seres que cuando entró el pecado en el corazón nos volvimos autodestructivos, nos autodestruimos. Y esas conductas que nosotros tenemos se llaman pecado. Y el pecado frustra los sueños que tenemos, frustra los mejores anhelos que tenemos. Terminamos siendo nosotros los que tomamos malas decisiones y a través de esas decisiones nos hacemos o nos destruimos. Y claro, a veces uno inculpa a los demás y puede ser que alguno te hizo mal y es verdad, hay gente que ha hecho mucho mal. Sin embargo, también eso es una decisión, porque yo podría perdonar. Y no estoy diciendo facilitando, haciendo simple algo tan complejo, pero en realidad las decisiones que tomamos tienen que ver con ese pecado que tenemos. Ahora, en Cristo, ¿qué hay? Salvación. Él nos salva del pecado y cuando Cristo limpia de pecado a alguien le da una nueva vida. Y esa es la vida en Cristo Jesús, que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de entender qué es mejor, porque ahora Cristo viene a bordo del barco. Antes manejábamos nosotros sin licencia, sin experiencia, tenemos una sola vida y no la sabemos usar. A veces uno se da cuenta con el tiempo de cosas que no ha hecho. Y desgraciadamente hubiera sido bueno saberlas antes, pero no sabemos. Ahora, Dios viene a añadir eso, entendimiento de cómo tomar decisiones. Por eso es tan bueno. ¿Ok? Bueno, la introducción. Pero vamos hoy al mensaje. ¿De qué estamos hablando estos días? Bueno, de los personajes de la Navidad. Y ya vimos algunos y hoy nos tocan los personajes casi principales. El principal personaje obviamente es el Señor Jesús. Y nunca tenemos que olvidar que la Biblia habla del Señor Jesús desde el principio hasta el final. Y esta iglesia quiere hablar de Cristo, siempre Cristo, Cristo salvando. Cristo viniendo a tu vida para darte un camino a seguir. Cristo para mostrarte que Dios es bueno,
porque Cristo es el todo de la Biblia. Así que el centro es Cristo, pero hay personajes muy principales. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de José y María. Tremendos personajes que de alguna manera están en la historia y están en boca de muchas personas, porque muchos, el ejemplo de José, como un varón que buscaba de Dios, un varón justo, dice la Biblia, y María, la que fue bendita, ¿no?, por Dios para poder ser ese instrumento para traer al Hijo de Dios al mundo. Así que hoy vamos a ver grandes cosas, pero sobre todo yo le puse esto, ¿no?, el privilegio de ser parte de algo más grande, ¿no? José y María no eran personas importantes desde el punto de vista político o porque tuviesen grandes posesiones, o que tuvieran una cultura, no, eran gente muy sencilla, pero ellos llegaron a tener parte en la historia de la salvación del ser humano. Y eso hizo que ellos trasciendan a sí mismos. Y en realidad cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos pensando en algo que va a trascender. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué piensas en cuanto a tu vida y lo que haces? ¿Estás pensando en algo que va a trascender a ti mismo? Y esa es una gran pregunta, porque dice, bueno, yo no soy un político, no me van a hacer una estatua. Acá o en la tumba, ¿no? Acá ya se... Y uno piensa en eso y dice, bueno, quizás no. Pero tú sí puedes ser parte de algo más grande. Tú puedes ser parte del reino de Dios cuando recibes a Cristo. Y si ya recibiste a Cristo, en esa posición de tener la salvación puedes transformarte en alguien que va a trascender a sí mismo a través de tus generaciones primero, que son tu familia, tus hijos, si tienes nietos. Todos ellos pueden tener que ver con una trascendencia, pero aún mayor cuando predicas el Evangelio. Porque el Evangelio trae salvación a una persona. Ese mismo evangelio va a transformarlo de un camino de perdición a un camino de vida. Y esa persona que venía encaminada hacia el infierno, ahora se encamina al cielo. Y en su caminar en la tierra va a su vez producir salvación en otros. Y ese mensaje va a seguir obrando. Cuando nosotros nos transferimos, nos transformamos en transmisores del mensaje, estamos siendo parte de algo más grande. Y eso uno nunca lo puede evaluar completamente. Años atrás yo estaba allí en Guayaquil predicando y vino un joven y me dijo, porque teníamos una obra de teatro, ¿no?, que presentábamos en los colegios, en las escuelas. Una era del SIDA y otra era para niños. Y él me dijo, esta obra de niños yo la vi en mi escuela. Y ahí yo conocí a Cristo y entendí que necesitaba la salvación. Yo sabía que era pecador y recibí a Cristo aquel día. Luego fui a una iglesia y ahora estoy yendo ahí, estoy creciendo en las cosas de Dios y estaba allí en un campamento donde lo vimos y me daba gracias. Y yo ni sabía quién era. Claro, él fue uno en un grupo que pasó al frente, tomó una decisión, pero él siguió su camino con Cristo. Y Cristo hace en él una salvación que seguía adelante en su vida. Y yo no sé dónde andará, pero sé que él va a seguir adelante compartiendo salvación. Eso es trascender en la vida. Que la salvación que Dios te dio la puedes compartir con otros. ¿De quién es la tarea de predicar? De nosotros. ¿Y la tarea de salvar? De Dios. Entonces hagamos nuestra parte y dejemos los resultados al Señor. Es predicar un evangelio claro y darles la oportunidad de tomar una decisión a las personas. Invitarle, ¿quieres o no quieres? Y uno dice, bueno, pero me cuesta decir eso. Bueno, es verdad, pero es importante ofrecer la salvación. Tú no salvas, el que salva es Cristo, pero el mensaje lo damos nosotros. Amén. José y María nos dejan grandes lecciones y yo quiero ver 4 de esas lecciones con nosotros para ver cómo podemos nosotros también ser parte de lo que Dios hace y trascender en la vida. Ese es el propósito de este mensaje. Vamos a ver allí. Abre tu Biblia en primer lugar en Lucas capítulo 1.
¿Ok? Y ahí vamos a ver una de las narraciones del Evangelio. Y yo voy a leer, si ustedes quieren, bueno, igual voy a leer. Soy absolutista, nada. Queremos compartir la palabra. Siempre es bueno entender el contexto, ¿no? Y voy a leer desde el versículo 26 al 37, ¿ok? Vamos. Siempre la Biblia hay que leerla con énfasis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los puntos, las comas. A veces yo me como a alguno de ustedes, también le pasa eso. La coma un punto y sigo de largo. Pero no, vamos a ponerle ganas para entender y compenetrarnos. Siempre hay palabras que te llaman la atención. ¿Qué tenés que tener? Una pluma y anotas. Esa palabra, por ahí después vienes a la palabra nuevamente para entender mejor lo que está diciendo. Vamos a ver allí. Versículo 26 de Lucas capítulo 1. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿No están leyendo o se lo repitieron? Están leyendo, ¿no? Lean, porque así van viendo y eso el Espíritu de Dios lo usa en nuestro corazón. Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo: ¡salve! Algo así sería. Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tremenda exclamación, ¿no? Y yo creo que María quedó impactada. De hecho, el texto nos dice: mas ella cuando le vio se turbó, ¿no? Claro, este era un ángel y ella se dio cuenta de que eso no era normal. Y dice, se quedó pensando ella por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira hacia alrededor un poquito, mira acá. Hoy alguien me dijo, qué lindo templo, ¿sí? ¿Viste? Qué lindo, tiene luces. No veo nada con las luces, pero no importa. Los asientos, mira. Mira a las personas que tenés al lado un poquito, pero miren. Dime de lo que ves. ¿Qué es de lo que ves que no tendrá fin? Nada. Está claro, nada de lo que vemos es eterno. Pero acá estamos hablando de un reino que no tendrá fin. Y ese es el reino del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el reino que nosotros predicamos. Que Cristo vino al mundo para salvar y llevar un pueblo para su reino. ¿Te das cuenta? Que esa salvación Él la ganó, Él la consiguió, Él la pagó el precio por cada uno de aquellos, ¿no? Que habían pecado. Porque Él murió para salvar y buscar lo que se había perdido. De ese grupo de los perdidos soy yo. Yo estaba perdido, bien perdido. Pero un día vi la luz de Cristo. Entendí de que era pecador. Ahora, no era difícil porque yo ya estaba masticando la amargura que el pecado produce. ¿Cómo es el pecado? ¿Es bueno, rico o amargo y feo? Bueno, primero cuando lo comes es rico, o sea, la tentación, mis queridos hermanos y amigas, hermanas y todo, la tentación no sería tentación y eficaz si no ofreciera algo bueno. Y parecería que sí, luego te pasan la factura, ahí viene el problema. Esas letras pequeñas, ¿no? Que dicen, este medicamento le hace crecer el pelo, pero lo deja estéril, lo deja, ¿no? Y uno tiene que leer, provoca alucinaciones. Entonces, ¿qué querés? ¿Tener pelo o estar medio loco?
Bueno, pero no se rían. A veces da miedo las cosas que dicen. En ciertos casos, ¿cuántos casos produce esas contraindicaciones? Los medicamentos que tomamos tienen muchas contraindicaciones, ¿no? Y uno toma, ¿no?, en la fe de que le va a hacer bien, pero en realidad sí tiene. El pecado es así. El pecado ofrece mucho, pero luego tenés que pagar. Primero te lo regalan y después tenés que pagar. Y probablemente produce esclavitud. Eso es lo que pasa con el pecado. Ahora, Cristo vino para salvarnos y llevarnos a un reino eterno. Eso es lo que está pasando. Y dice, este reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. María era una chica jovencita. Lo que pregunta es completamente entendible. Ella le pregunta, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y conocer no es que no me lo presentaron a ver quién es. No, si tuvo relaciones sexuales, si ella no había tenido relaciones sexuales porque todavía era virgen, ¿cómo iba a quedar embarazada? Una pregunta muy importante. Y ahí el ángel le explica y le dice... Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, este primer principio de lo que aprendemos con María es aceptar la voluntad de Dios. Es muy fácil decirlo. Pues si yo te pregunto, ¿querés hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, diría sí, fácil. Bueno, pero dime qué va a ser la voluntad de Dios. Preguntale a María. ¿Es fácil aceptar la voluntad de Dios? No. Ella la verdad preguntó elementalmente, pero el ángel le dijo, bueno, el Espíritu va a venir sobre vos y ya. Y ella, yo le hubiera dicho, ¿y qué más? ¿Cómo va a ser? Decime porque no entiendo bien. Y probablemente ella no entendió, pero ella dijo, hágase con tu sierva. La versión que tenemos acá dice, con tu esclava, lo que tú digas se hará. Aquí la sierva del Señor. Y ahí la cosa se pone complicado, porque la voluntad de Dios no viene a nuestra vida con un compendio claro. Bueno, lo que te va a pasar es esto, vos vas a hacer esto, lo otro. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tenía 30 años, bueno, dejarás Argentina, vas a venir acá a una iglesia muy linda, la gente simpática, te va a saludar, todo eso. Pero no te va a decir las cosas que no duras que pasaste. ¿O sí? Porque si supiera las cosas duras, ¿acepto la voluntad de Dios o no la acepto? Bueno, María dijo sí. Lo que sea haré, lo que tú quieras, Señor. Ahora, cuando uno dice la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Por ahí está pensando en cuál es el próximo paso en tu vida. Pero hay muchas cosas que la Biblia sí dice que es la voluntad de Dios. Y hay que empezar por ahí. Porque si no empezamos por acá, no podemos recibir lo otro. Pero en realidad es un proceso, hacer la voluntad de Dios. Y José, en Mateo 1:20, dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla. Claro, él se entera de que está embarazada, ella le dice. Y no sé vos, pero en mi barrio así dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Y bueno, y fue el Espíritu Santo. Claro, ustedes se ríen, pero José se puso verde, o sea, en ese tiempo, en esa cultura, no era como ahora. María debería morir apedreada. Y quizás él también. ¿Qué hago? ¿Me involucro o no me involucro? Y ahí, miren la historia, porque dice, y José, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Claro, se hacía cargo él. Si se iba, él decía, bueno, la dejé embarazada y ahora me voy. Y quizás la pobre María se salvase.
Y pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. José no dijo como María, hágase, porque los hombres somos más cortos de palabras, pero fue y recibió a María. Lo cual implica que también él aceptó la soberana voluntad de Dios para ambos. Ambos dijeron: no entendemos todo, pero queremos hacer lo que tú has planeado. Eso es, queremos hacer lo que tú has planeado. Cuando uno piensa en la vida que tiene, a veces como que se aferra a ella y piensa de que nadie más que uno sabe lo mejor. Pero acá estamos hablando de Dios. Y vemos este ejemplo, ¿no?, de María, que a pesar de la sorpresa que le causó el anuncio y todo lo que luego comenzó a pensar por la magnitud de lo que se le estaba diciendo y anunciando, ella rindió o sometió totalmente su voluntad a Dios. Y mi pregunta para ustedes, o para nosotros, porque me podría incluir: ¿aceptas la voluntad de Dios sin reservas? Bueno, yo quiero a Dios en mi vida si todo esto se alinea, si me da una buena esposa o un buen esposo, o mi esposo se vuelve un buen esposo, no sé, algo así. Porque ponemos como condiciones. Pero la voluntad de Dios se recibe o se acepta sin reservas. Y luego, a medida que caminamos, uno puede decir: ¿y por qué pasó esto en mi vida? Y a veces nos enojamos con Dios, lo cual es humano, y no digo que, o sea, no quiero decir que está mal, porque a veces tenemos ese enojo con Dios. Los salmos, muchos momentos de la historia de los hombres y mujeres de Dios mostraron ese quiebre donde estás luchando con algo que parece que va a trastocar todo y decís: ¿dónde estás, Dios? Pero en realidad la entrega es sin reproches. No podemos reprochar. Porque el que dirige, si es Dios el que dirige, es Dios. Y Dios es santo y Dios es sabio. Dios no puede hacer algo sin su santidad, ni puede hacer algo sin su sabiduría. Él es sabio. Las dos cosas se conjugan para guiar una vida. Santo no va a hacer algo malo, porque la maldad no está en Dios, ni puede de Él provenir algo malo. Y luego la sabiduría necesaria para guiarte a vos y a mí, que a veces somos como el mulo. Dice: no seáis como el mulo, dice el Salmo, sin entendimiento, ¿no? ¿Qué hace? El mulo se para y no quiere caminar. O el caballo que se desboca: no sea como el mulo ni como el caballo. En realidad Dios trata con nosotros con sabiduría, sabe cómo guiarnos. Yo soy medio cabeza dura. ¿Qué le pasa a los cabeza dura? Se golpean con la cabeza. Por eso soy más cabezón. Yo voy al peluquero a ver si pueden hacer algo por mí. He ido a los yamanes, no los yamanes, sino a los shuar, allá, que he escuchado que reducen las cabezas, pero no he logrado, no me han dicho el secreto. Pero Dios sí trata con nosotros con sabiduría y Él puede hacerlo. Y algo importante cuando aceptamos la voluntad de Dios es que sin retiro, o sea, no podés darle al Señor y retirarle. Dice: hoy soy tu siervo, mañana no. No me gustó esto, me bajo, me subo del altar. No, si te pones en el altar del Señor, deja que Él tome el sacrificio como Él ha pensado hacerlo. ¿Está claro? Entonces, muy importante esta lección. La lección número 2, la confianza en la guía. Esto va a suceder después del nacimiento. Recordamos que toda la historia de los sabios del Oriente, no sé si eran astrólogos, no creo que escribían el horóscopo en algún diario, ¿no? Pero astrónomos, porque estaban estudiando, ¿no? Los babilonios, toda esa gente del Oriente, leían o trataban de interpretar el cielo y estaban siempre atentos a lo que pasaba en el cielo. Y así fue que un día vieron una estrella normal y parece que la estrella fue bien visible para ellos, porque la siguieron. Y si iban al baño,
Esperaba la estrella, me imagino, pues si no, no hubieran llegado a Belén. Porque ¿sabes cuántos kilómetros anduvieron? Como 800 kilómetros. Más de 100 días caminando con los camellos. Entonces, tenía que la estrella ir de a poco y si paraban, se paraban. Ah, ven a la estrella nos va. Y les va guiando. Y llegan exactamente hasta el lugar donde tenían que llegar. Pero previo a esto van a ver a Herodes. ¿Se acuerdan la historia? Y Herodes ya lo contó Cris la semana pasada. Herodes se enfureció cuando vio que fue engañado. Y ahí sucede ese evento tan triste, luego del nacimiento de Cristo, que acá lo celebran como una historia. Yo no sé qué gracia hay en celebrar que cientos de niños fueron asesinados aquel día. Porque Herodes, no sabiendo qué edad tendría el niño Jesús, tenía que matar a este rey y va a mandar a matar a los niños de 6 años para abajo. Los va a liquidar. Y ahí quedan las madres llorando, las madres de Jerusalén, gran llanto, un llanto generalizado. Toda casa donde había un niño, varón, nacido recientemente iba a morir. Pero Dios guió a José y a María. Y miren, esto es lo que vamos a leer, San Mateo capítulo 2, 13, 14. Después que partieron ellos, los magos, los sabios, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertándose de noche y despertando al niño y a su madre, se fue a Egipto. Confiar en la guía de Dios. ¿Sabes? Eso es muy importante cuando conocemos a Dios como Salvador. Confiar que Él va a guiar tus pasos. Confiar en que Él tiene un itinerario a seguir. Y ser sensibles a lo que Dios quiere para poder paso a paso. Ahora, acá José y María se ve que ya habían ejercitado esto y tenían claro. Y ahí Dios les levanta de noche. No sé si funcionaría para mí. Me levantan de noche y me dice, tenés que irte de acá. Digo, ¿qué pasa? No, estoy medio dormido anoche. Ana es más sensible a los ruidos. Hay ruido, debe ser las palomas que están en el techo. No sé, no sé si reaccionaría, pero esto fue una situación tremenda, ¿no? Porque ellos fueron alertados de algo que iba a suceder y eso Dios obró para protección. En Mateo 2, 19, un poco más adelante, se repite al revés. Porque dice, después de muerto Herodes, he aquí que el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, ¿no? La guía de Dios en nuestra vida. ¿Cómo Dios guía? Bueno, principalmente acá, la palabra, la palabra de Dios. Primero obedece lo que ya tenés escrito y después se añade lo demás. ¿Cómo Dios va obrando? Bueno, número 1, como te digo, ¿qué es lo que Dios ya te dijo de la voluntad de Dios, de la guía de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia, ¿qué más? Que confiemos en Él, vivamos vidas que valgan la pena, santa, una vida santa, sed santo porque yo soy santo. Entonces, hay mucho que puede acercarnos a la voluntad de Dios, se llama la voluntad de Dios soberana, cuando Dios tiene principios generales para todos, pero está la voluntad de Dios específica. Y ahí sí, ¿no? Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Me caso con Él o no? Entonces, Dios te dice, bueno, usa tus sentidos también, ¿no? Sí, es buen muchacho, es buen parecido, ¿está importante? No es tan importante, porque puede ser que parezca muy bonito, pero es un golpeador, un borracho, un vago. O la chica parece muy bonita, pero también, ¿no? Entonces, Dios guía y Dios usa tus criterios y también Dios confirma a través de oración qué tenés que hacer. ¿Hago esto o no lo hago? Ya estás cumpliendo todo lo demás, entonces Dios se encarga de guiar, como lo guió a José y María en el camino. Entonces, es muy importante confiar en la guía de Dios. A veces confiar más que lo que yo confío en mí mismo.
¿Entienden? Porque a veces uno cree que sí, que tiene todo y es lo que le parece, pero no ve todo. Dios sí ve todo, como veía para proteger a José y María. Número 3, ¿qué aprendemos de José y María? Hoy pensamos en la esperanza para el futuro. Esperanza para el futuro. Mira lo que dice María. Entonces dijo María, ¿no? Engrandece mi alma. Estoy leyendo Lucas 1, 46 al 50. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le teman. Mira, María tenía clara la esperanza en el futuro. En realidad ella tenía esperanza de vida eterna, es lo que yo te dije. Este reino que el Señor Jesús edificó es un reino eterno, es un reino que no tiene fin. Y en este reino estamos incluidos todos los que hemos creído que Él, el buen pastor, su vida dio por sus ovejas. Están incluidos todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, dice Juan 1:9, les dio la potestad de ser hechos hijos, incluidos en la familia del Señor, en la familia de Dios, en la familia real, si querés pensar. Por eso María está profetizando, está diciendo algo hacia el futuro, que las generaciones le iban a decir bienaventurada a ella. Ella estaba pensando en los años donde ella no iba a estar en la tierra, pero que su nombre iba a seguir mostrando por haber sido parte del plan de Dios y ser parte de algo que iba a trascender su propia vida, iba a ser ella bienaventurada, iban a decir de ella todas las generaciones. Pero luego dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Y qué es temer? Pueden decir, bueno, ¿tenés miedo? No, en la Biblia el temor es sed de Dios, es cuando las personas tienen confianza en Dios, es una confianza reverente en Dios. Es esa fe del Antiguo Testamento que tuvieron aquellos que le creyeron a Dios y obraron en consecuencia. Confiar en lo que Dios tiene. Esa es temor de Dios. Y esa misericordia es para los que temen. ¿Qué es misericordia? Bueno, es que Dios no nos da lo que merecemos, sino nos da un favor, algo inmerecido. Entonces, por ahí va con Dios. Los que le temen, los que confían, reciben misericordia de Dios. María lo sabía y estaba ejercitando esa esperanza de vida eterna. Ella tenía una esperanza más allá de lo que ella veía. No entendía todo, absolutamente no lo entendía, pero ella sabía de la Escritura, sabía que iba a venir un Mesías, sabía que ese Mesías iba a venir de la tribu. Probablemente su familia habló y dijo, de la tribu de Judá. Nosotros somos de la tribu de Judá. Del rey David, nosotros descendemos del rey David. Por eso José y María van a Belén a empadronarse, a la ciudad de David. Era un pueblito, pero tenía mucha trascendencia en la historia bíblica. Así que María entendió que la esperanza para vida eterna la transformaba en una bendición hacia las demás generaciones. Y cuando uno como un miembro de una iglesia que tiene claro a Cristo como Salvador, porque verás, a veces hay muchas iglesias, ¿no? Y todas las iglesias, y todos dicen que esta es la mejor. ¿No es verdad? Nosotros no decimos que esta es la mejor. Nosotros decimos que somos todos gente imperfecta. Eso, el pastor Jorge lo repite y yo lo repito cada vez que puedo. Esta es una iglesia imperfecta, pero que busca un Dios perfecto. Y creemos que el Dios perfecto envió a su Hijo Jesucristo. Y que ese Cristo, que no nos cansaremos de hablar y repetir, es el que te puede salvar. Acá no te salva tu posición social, qué tan bueno eres, qué obra hiciste. Hoy salió un equipo de misioneros acá que están yendo en el polígono, están predicando el Evangelio. Ayer fueron al sur el grupo de jóvenes mayores.
Hoy vamos a tener un grupo de niños de todo el barrio. Otro grupo va a ir a las Marías. Ustedes dieron como 900 regalitos, hubo una ofrenda para eso y los que fueron son parte de eso. Ayer hubo un congreso de varones, tuvimos 200 varones acá. No paramos. ¿Pero qué hacemos? ¿Damos de comer? Sí, van a comer algo. Una galletita le damos a los nenes, la costumbre ecuatoriana, galletita con caramelo. No hay Navidad sin esa bolsita, ¿no? ¿Sí o no? No hay. Yo le digo, che, cambien. No, bueno, no vamos a cambiar eso. Pero ¿qué más? Le vas a dar de comer y después va a tener hambre. Le vas a dar de tomar algo y después va a tener sed. ¿Qué hay que darle que pueda saciar verdaderamente al ser humano? El Evangelio, Cristo. Cristo le dijo a la mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome el agua que yo le daré no tendrá sed y saltará como una fuente para vida eterna. ¿Ves? La vida eterna que María sabía que estaba en su vientre y que ella era un instrumento. Hágase tu voluntad en mi vida. Y ella fue parte de eso. Y por eso hoy estamos hablando de ella. Ella sabía de la vida eterna. Ahora, la vida eterna modifica tu andar. Tu vida tiene que ser transformada porque si no hay cambio uno dudaría. Este dice que es, pero no es. O eso no es. No se ve. Cuando viene Cristo, claro que viene a hacer algo. ¿Qué hace? Lo primero barre la casa, limpia, ordena, pinta. ¿Qué pasó acá? Está Cristo. Cristo está mostrándose a través de esa persona. Eso es lo que Él quiere, modificar nuestra vida presente. Una de las cosas que hace Dios en las personas que viven con esta esperanza de vida eterna es que se trasladan con menos equipaje. No sé vos, pero Anita, gracias a Dios, es misionera. Ella es muy sencilla, lleva poquito. Pero yo siempre llevo algo de más. Después vuelvo y ni lo usé eso. Lo lavo igual porque vino ahí arrugado. Está caliente si vengo de Hermosillo, donde viven mis nietos. Caliente esa zona, viene caliente la ropa, 45 grados por allá. Pero a veces pasa así, llevas cosas en tu equipaje que no necesitas. Si querés ser una persona que comunica que eres un pasajero que va hacia otro destino, el destino de la eternidad, debemos ir sin equipaje o con poco equipaje. En realidad tenemos una tendencia a coleccionar cosas, a guardar cosas, a complicar la vida por todas las cosas, ¿o no? Si querés ser alguien que comunica el Evangelio, tenés que sacarte de la mochila el rencor, la falta de perdón. Eso hace un peso que no te deja caminar. Las personas que compartimos la esperanza de la vida eterna, tenemos un cántico que otros deben escuchar. Dice Hebreos 11:16. Los que esto confiesan, está hablando de Abraham, porque Abraham nunca se estableció, vivió en tiendas, era un peregrino. ¿Por qué? Porque buscaba la ciudad de Dios, ¿sabes? Y no la encontró acá en la tierra. Así que dijo, bueno, sigo andando, y se movía y se iba cambiando de lugar. Ahora, siempre en cada lugar edificaba un altar. La presencia de Dios no está en un lugar, no está acá. Nos vamos y se va contigo. No se queda acá la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el templo, no en este templo, sino en el templo que sos vos. Si vos le abriste tu vida a Cristo, Cristo vino a morar en ti y Él está ahí. Ese es el templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, la palabra lo dice claramente. Así que ese cántico que está en vos, es ese cántico que tenía Abraham. Anhelaba algo mejor. Esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado un lugar. Eso es lo que pasa cuando vos sos una persona que vive con un sentimiento eterno. Ya les pregunté, miraste, dijiste no hay nada eterno acá, pero yo te voy a decir que sí hay algunas cosas eternas. ¿Querés saber cuáles son? Número 1, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Ahí está, la palabra de Dios, única y eficaz
para convencer de pecado, para enseñarnos cómo andar en esta tierra, está acá, en este libro, el libro de Dios. Pero hay otra cosa eterna muy importante. Son las almas, las personas, los seres que respiran todavía. Los que están muertos no podemos hacer por ellos. Ya tuvieron su oportunidad acá en la tierra. Pero si vos tenés gente alrededor y tú tienes la salvación, tienes una responsabilidad de invertir en lo eterno. Las personas que dieron la ofrendita para los regalos, está bien, es un tipo de ofrenda para lo eterno. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque vamos a ir, hoy se fue el pastor Jorge y se fueron los encargados de misiones y se va a predicar el Evangelio. Entonces, eso hace posible que el Evangelio siga. Los misioneros también, ¿no? Yo fui misionero muchos años, fue sostenido por personas, iglesias. ¿Y yo qué tenía que hacer? Bueno, la mayor cantidad de tiempo obviamente tenía que dormir, todas esas cosas que hacen las personas. Pero mucho tiempo de lo que teníamos nosotros era predicar el Evangelio. Y estábamos pensando, ¿cómo podemos hacer para predicarle a más personas? Esa era la tarea, predicar el Evangelio. Y las personas que me ayudaron a hacerlo, ¿qué creen? ¿Tendrán comisión? Claro que sí, porque es lo mismo el que va, que el que da, que el que ora. Somos uno y hacemos la tarea juntos. Así que trabajemos en lo eterno. Eso es lo que María lo entendió y fue parte de ese plan maravilloso de Dios. Y por último, fíjate allí en el capítulo 2 de Lucas y vamos a leer. Dice allí, José y María no fueron a Belén. ¿Se acuerdan la historia? Ellos no tenían por qué ir a Belén. No había una necesidad. ¿Por qué? Porque ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret. Ahora, ¿por qué fueron a Belén? Porque hubo un edicto, una ley que obligaba a todos los que eran parte de ciertas familias en el pueblo de Israel, eran familias, volver a su tierra natal para empadronarse. Ahí era el padrón electoral, digamos. Ahora, Herodes no era para votación porque él era un rey absoluto y para siempre, no era un rey que se elegía. Pero los impuestos sí necesitaban saber a ver cuánta gente había, dónde trabajaba para sacar una cuenta y poder cobrar más eficientemente. Así que el reino de Herodes tenía un objetivo, era captar más impuestos y captar más ingresos. Ahora, Dios tenía un plan por sobre eso y Dios usa todo lo que sea necesario para que las cosas conjuguen. Miqueas 5, capítulo 5, dice de que de ti, Belén de Éfrata, pequeña para estar entre todas las naciones, saldrá el que será el guiador. Anunciando que de Belén, de la pequeña ciudad de Belén, la ciudad de David, iban a ser el Mesías, el enviado, para nosotros el Salvador. Iban a ser allí. Entonces Dios va a tomar las circunstancias que parecen fortuitas y va a hacer que eso suceda. José y María eran de Belén, tenían que ir a empadronarse, pero como dice acá, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, ves que Dios hace que las cosas sucedan y van a nacer en Belén porque esa era la profecía y Dios va a cumplir completamente su palabra al cumplimentar esa profecía de Miqueas que decía que en Belén. Y ahora dice, dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué historia tremenda, ¿no? El rey del universo y no había lugar para él en el mesón. Y esto nos trae la última lección que yo quiero compartir, que podemos aprender. Es la valoración de las cosas simples. Mira el establo, ¿qué ves? ¿Ves mucho? No había nada. Fue así que no había ni una cunita. Lo pusieron ahí en el bebedero, en donde comen los animales, lo pusieron ahí el bebé envuelto en pañales, con paja quizás. No había nada.
Qué diferente en nuestras vidas, ¿no? Llenos de tantas cosas. A veces nos llenamos de muchas cosas. Nos hacemos complicados. Nosotros nos complicamos la vida de gana. José y María no tenían nada. Hay un versículo ahí en capítulo 1, allí en Santiago 1 del 10 al 11. Y hace una comparación entre los ricos y los pobres. Pero habla de los ricos como que los ricos tienen muchas cosas, claro. Cuanto más tenés, más querés o más necesitas, no sé cómo es la historia. Pero es así. Y yo me incluyo, porque yo tengo cuántas cosas que guardo. Te digo, ¿esto para qué? Lo compramos allá. Lo tenemos. Yo siempre viajo a Estados Unidos y tengo amigos y tiene garaje. Che, la otra vez, no les conté, la otra vez que me fui y llegué y había un huracán. Y yo iba y todos regresaban. Y empecé a llamar porque yo iba a una conferencia y dice, no te dijimos, yo te escribí que se suspendió la conferencia. Estamos evacuando. Estaba yendo a Tampa y venía un huracán para allá. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Y te prometo, venía y además me asustaba porque la radio se prendía. En inglés, no decía que había que evacuar. Venía el huracán. Y entonces llamé a un amigo y digo, che, mirá, estoy yendo. Y dice, no estamos en casa, pero vos sabés cómo entrar, andá y quédate ahí, no hay problema. Entonces yo fui y yo había alquilado un carro y lo pongo ahí al lado de un árbol. Y digo, este árbol se va a caer y va a romper el auto, alquilado. Va a ser un lío bárbaro. Entonces abro el garaje. Allá dejan abiertas las casas, te voy a decir, ¿no? Yo sabía que abriendo el garaje entraba a la cocina y bueno, así fue. Pero el garaje estaba lleno de cosas. Lleno de cosas. Y yo quería meter el carro. Tuve que organizarle el garaje. Y metí el carro y cerramos. Y bueno, pasó el huracán, no pasó. Se movía esa cosa. Las casas son de cartón allá. Se movía la casa, pero no pasó nada. Pero me entendí claramente cómo eso de la acumulación de las cosas. Estaba lleno de porquería el garaje. Cosas que no creo que van a usar. Cada tanto se despojan haciendo un garaje sale. Sacan todo afuera y venden lo más, aunque sea centavos, pero lo importante es deshacerse. ¿Para qué? Para volver a comprar. Pero bueno, mirá lo que dice la palabra. Hablando un poco de esa cuestión, ¿no? De que nos llenamos de cosas. Porque cuando sale el sol, la hierba se seca, la flor cae y perece su hermosa apariencia, ¿no? Y sí. No sé, las personas podemos vestirnos bien. Me regalaron. No, pero era medida. Bueno, me regalaron el traje. Pero ponemos en la apariencia, ¿no? Me ves, que looking tenemos y te sacás la foto. Pero eso perece. Si sale el sol, se quema todo. ¿Qué te queda? Y yo digo que hay momentos en la vida que pasa eso, que te das cuenta de la percepción clara de cómo es la evaluación y los inventarios. Cuando vienen las pruebas duras, cuando todo parece no tener sentido y entonces tu vida, ¿para qué vale todo esto si no me sirve para esto otro? Cuando hay una enfermedad grave y todo esto, ¿no? La vida se pone en orden. A veces lo bueno de todas esas cosas tan duras, las aflicciones, es que nos ponen en orden la vida. Y la pregunta hoy es, ¿qué tenían José y María? ¿Vos crees que no tenían nada? ¿Quién le asistió a María en el parto? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién cree que le atendió? ¿Era paramédico José? Pero probablemente fue él. No. A ver, busquen la partera del pueblo. No sabían, no conocían. Puede ser que hubo una matrona, pero seguramente José estuvo ahí. Siempre calientan agua, ¿no? En las películas cuando tienen bebés. No sé por qué, pero calienten agua. Tengan agua caliente. María tenía a José y José tenía a María. ¿Está claro? Y ahora tenían a Jesús. Sí tenían. Hay familias que están separadas. Están enemistadas. Hijos que no están. Padre y madre que se separan.
Algo más tenían, la presencia de Dios. Tuvo la presencia de Dios. Después vinieron las visitas, ¿no? A ver al niño, ¿se acuerdan? Los pastores. Hemos visto la estrella y se regocijaron al ver al niño. Y yo estoy seguro que no es como en la película que tenía una cosita, una aureola al niño Jesús. Era un niño común y corriente. La señal era que estaba envuelto en pañales. Yo creía que cuando yo llegué a Ecuador y nació Esteban, venían las hermanas de la iglesia y me lo devolvían todo así empaquetado, duro. No, en serio, yo decía, pero él tiene que ser libre. Yo le desataba. Y de vuelta venían y le hacían. Era todo un proceso. No sé si lo hacen. ¿Saben que leí hace poco? Que es muy bueno para el niño eso. Lo ayuda a dormir. Se siente seguro porque el niño siente como que se cae. En cambio, el estar así aprisionado, y lo hacen algunas culturas, y los judíos lo hacen. Estará envuelto en pañales. Era un niño común. Pero la señal fue esa, y lo vieron y lo adoraron. ¿Qué tienes en tu pesebre? Para terminar, ¿qué tienes en tu pesebre? No es tiempo de hacer lo necesario para que lo que sí vale esté en tu lista de prioridad. Si hay un hijo que está enojado, una hija que está afuera, no es tiempo de volver a ella, buscarla, traerla. Si hubo desatención con los nietos, el tiempo no se puede regresar, pero podemos trabajar con lo que tenemos. Ayer vinieron muchos varones, hubo una invitación y vinieron muchos llorando y oramos ahí. Y para todos es lo mismo, y yo me digo a mí mismo también, aprovecha el tiempo, hacé lo que hay que hacer. El pastor dijo, tenés que agendar, no es emoción. El corazón se emociona y no cambia. El corazón te engaña, te dice que sí hoy y te vas para allá y no arreglas nada. Y sigue todo igual. ¿Hasta cuándo te crees que tenés tiempo? Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Voy a hacer 2 invitaciones. La primera, recibir al Salvador. No hubo lugar para Jesús en el mesón o en el hotel, no había. Pero probablemente haya lugar en tu corazón si tú quieres dejar que Cristo te salve. Él viene a la vida para limpiar el pecado. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Creer que eres pecador. No porque lo diga yo, porque yo soy tan pecador como ustedes, sino porque lo dice la Biblia. Y luego creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino al mundo a morir en una cruz. ¿Por qué? Porque no había otro camino para el ser humano. Él vino a salvar y buscar lo que estaba perdido. Y lo hizo completamente, terminó su obra completamente y lo dijo en la cruz, consumado es. La obra está terminada. ¿Qué queda ahora? ¿Aceptas o rechazas? ¿Crees o no crees? Y esta no es mi decisión. Yo no los puedo salvar a ustedes, ni ustedes me salvan a mí. ¿Está claro? El que salva es Dios. Así que vamos a orar, y si hay alguien que entiende eso, que necesita la salvación, cree que sabe que es pecador y cree que Cristo es el pago de ese pecado, díselo ahora. Señor, perdona mis pecados. Creo que moriste en esa cruz por mí. Ven a mi vida, Señor. Te recibo hoy. Y mientras los hermanos de la iglesia oran, si tú eres esa persona, levanta tu mano diciendo, yo quiero esa salvación. Dios, quiero que me salves. ¿Hay alguien así en esta mañana? Levanta tu mano, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén, amén, amén. Es una decisión. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Alguien más quiere recibir la salvación? Amén. Ve algunas manos en alto. Baja tus manos. Ahora vamos a orar por los que ya tienen a Cristo, pero que el pesebre está diciéndote que hay algo importante que hacer.
y es recuperar algo importante en tu vida que quizás se ha malogrado o está perdido, pero que podés hacer tu parte para ir en búsqueda de eso. Vamos a orar. Señor, te ruego ahora por los que están acá, que quizás están con algún problema familiar, enemistad en la pareja o con los hijos. Señor, ayúdales, dale sabiduría para que el pesebre nos deje esa lección de que José, aunque no tenían todo lo demás, tenían lo más importante. Te tenían a ti, se tenían el uno al otro. Señor, ayúdanos mientras hay vida a valorar la familia, valorar tu presencia en nuestra vida. Gracias, Padre, por eso. Ayúdanos a tener una recordación en esta Navidad diferente, porque tú estás allí en nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén.